fundamentos que no han sido planteados en los respectivos recursos de apelación de ese medio. Una precisión por parte de la abogada, señora abogada de la Procuraduría, no me quedó muy claro. ¿Usted viene como procuradora o como abogada? Yo soy abogada. ¿Está acreditada su delegación en autos? ¿Han delegado representación? ¿Podría precisar en todo caso el acto y parte en que consta esta delegación? Bien, señor magistrado, al momento de solicitar usted la palabra, el procurador adjunto de Asuntos Constitucionales del Poder Judicial ha delegado a varios abogados dentro de ese grupo. La recurrente está nombrada. ¿No? Hablando al principio de una procesal, no tenemos por qué poner en todo el juicio su palabra, solo se busca sanear y evitar inconsistencias o irregularidades procesales. Acto seguido se va a conceder el uso de la palabra precisamente a usted, doctora, para que fundamente recurso de apelación incoable. A la señora abogada que viene en representación de la Procuraduría Electoral. Con su venia, señores magistrados, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, me corresponde informar en defensa del magistrado emplazado que nosotros representamos como Estado. Para efecto, hemos interpuesto recurso de apelación contra la sentencia número 6 de fecha 23 de marzo de 2016 que declara fundado la demanda de habeas corpus interpuesto por doña Flor de María Flores Vegaso y otros 25 ciudadanos a favor del ciudadano Víctor Robert Chu Cerrato. Para fin de que su despacho reevalúe la resolución que impugnamos y, en consideración a los fundamentos que expongo, declare improcedente por liminar. Siendo esto así, voy a hacer un breve resumen de los hechos que motivan el proceso penal que motiva este proceso constitucional. Señores magistrados, en fecha 6 de febrero del 2016, en la comisaría de Punta Hermosa, aproximadamente 11 horas con 40 minutos, en un operativo de alcoholemia realizado por la Policía Nacional del Perú, intervienen al vehículo con placa de rodaje AHG-116 conducido por el ciudadano Víctor Miguel Celi Torres, y como copiloto estaba el ciudadano Víctor Hugo Chu Cerrato con estado de ebriedad. Al momento de la intervención policial, el ahora favorecido impide la función policial. Como consecuencia de ello, es conducido a la comisaría. Posteriormente, el Ministerio Público incoa el proceso inmediato en casos de flagrancia en fecha 8 de febrero del 2016 en la audiencia única de incoación en los procesos de flagrancia. Se llega a una terminación anticipada sentenciando al ciudadano ahora favorecido a 4 años con 5 meses de pena privativa de libertad. Sentencia, resolución judicial que nunca jamás en la sede ordinaria el hoy favorecido ha cuestionado, sino recién ha cuestionado en la jurisdicción constitucional. Esos son los hechos. Los agravios que nos causa perjuicio al magistrado emplazado al emitir la resolución número 6, sentencia estimatoria, son los siguientes. Primero, el ACU, de manera injustificada, se ha apartado del párrafo segundo, artículo 4 del Código Procesal Constitucional. La Procuraduría, en su oportunidad, ha alegado que esa resolución, si bien era consentida, sin embargo, no había adquirido la calidad de firmeza
Sin embargo, rebasando toda esa con una mala interpretación, menciona que la resolución sí tiene calidad de firmeza. Ha hecho una mala interpretación del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Pues, en las sentencias emblemáticas, como caso Esteban Camarena, tenemos Leonel Riche Villar de la Cruz, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia cuando una resolución judicial es firme. Y se entiende, el Tribunal Constitucional es aquella resolución por donde aquella persona que se siente agraviado tiene que agotar con todos los medios impugnatorios que la ley ordinaria le faculta. En este caso concreto, no ha interpuesto ningún medio impugnatorio en la jurisdicción ordinaria, sino, de lo contrario, está instrumentalizando a la jurisdicción constitucional como una instancia de apelación. Como consecuencia de ello, nosotros a la CUP hemos solicitado que declare improcedente por eliminar la demanda de habeas corpus. Además, el Tribunal Constitucional, en la sentencia Víctor Esteban Camarena, fundamento 12, de forma expresa nos dice: cuando una resolución judicial que no tiene calidad de firmeza debe declararse liminarmente. Si bien, como a toda regla tiene una excepción, en ese caso concreto el tribunal señala 4 reglas, 4 excepciones a la regla. Permítanme hacer la lectura para dejar claro el asunto. Remitiéndose a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos como Velázquez Rodríguez, caso Godínez Cruz, caso Fairengay y Solís Corrales, enunciativamente pone 4 reglas de la excepción, los cuales son: A, que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que depara el proceso judicial de la materia, lo cual no es el supuesto, que el caso recurrido. Que se haya retardado injustificadamente la decisión sobre el mencionado recurso, tampoco es el supuesto. C, por el agotamiento del recurso pudiera convertirse en irreparable la agresión, tampoco es el caso que motiva esta demanda. Que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución, tampoco es el caso. Entonces el juez, el ACU, no tenía por qué declarar fundada la demanda de habeas corpus. Por cuanto sí, con el razonamiento del ACU decimos que aquel beneficiario que se siente lesionado, que no comparte con la decisión del órgano jurisdiccional, lo que van a hacer es consentir la resolución y recurrir a la jurisdicción constitucional y vaciar de contenido a la jurisdicción ordinaria, lo cual no puede ser admisible, porque la Constitución, a las 7 jurisdicciones que reconoce expresamente, lo dice, le da a cada uno el bien jurídico que proteger. Por lo tanto, no puede ser admisido. Por lo tanto, en su oportunidad debió declarar improcedente. Por eso consideramos que acá existe un vicio que debe ser subsanado por su experto. Además, como punto segundo, el ACU también ha transgredido el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, por cuanto esta disposición constitucional de forma clara expresa que habeas corpus tiene como fin y objeto la primacía de la Constitución y los derechos fundamentales. El ACU, a pesar de que sostiene que el análisis de la resolución, que es objeto de control constitucional, no se va a orientarse a verificar la tipificación penal
Sin embargo, en la sentencia entra a hacer una subsunción. Pues en el punto 7.4.3 y 7.4.4 de la resolución que impugnamos, ingresa la calificación del tipo penal, concluyendo que el del favorecido se refiere al ciudadano Chu Cerrato, que encuadra a dos conductas penales distintos al artículo 366 del Código Penal. Dice que los hechos serían violencia contra la autoridad para obligarle algo. Se remite al artículo 365 Código Penal, o si no, en el artículo 452.3, faltas contra la tranquilidad pública. Entonces, está demostrado acá que ha entrado a valorar, a hacer una subsunción que no era su facultad del juez AQ constitucional. Pues el Tribunal Constitucional también en reiterada jurisprudencia ha dicho que la jurisdicción constitucional no es su competencia efectuar la calificación jurídica del tipo penal. Así como muestra puede señalar la sentencia 3295/2013 PHC/TC del 13 de enero de 2014. Por lo tanto, hay otro oficio irreparable que también su despacho debe advertir objetivamente y anular. ¿Qué sí se, por favor, señor abogado, otra vez, de la sentencia que acaba de mencionar? Y el dato identificatorio de la sentencia que acaba de mencionar, tenga la gentileza de volver a precisar. La sentencia del Tribunal Constitucional 3295, creo que usted. 97/2013. 3297. De fecha 13 de enero de 2014. Gracias, continúen. Después, señores magistrados, como punto 4, considero, hemos advertido que el AQ ha vulnerado el principio de juez imparcial, por cuanto sustituyéndose del agraviado, introduce a la sentencia sosteniendo que el pedido, al momento de instalarse en la audiencia de determinación anticipada, que era cuestión previa, visualizando la audiencia, ustedes van a advertir, si bien es cierto, el abogado del hoy recurrente Chu Cerrato pide cuestión previa al inicio de la audiencia de determinación anticipada, pero no está pidiendo la cuestión previa que prevé el artículo 4 del Código Procesal Penal, porque así se ve del video, sino lo que está pidiendo cuestión previa, pero para suspender la audiencia, cosa distinta. Y dice, interpreta esa figura, remitiéndose al video, que el juez debió haber resuelto conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, y como quiera que no lo ha hecho, afecta el derecho de defensa. Lo cual no es cierto, señores magistrados. Eso se advierte del mismo video que ustedes muy bien pueden visualizar al momento de votar, emitir el voto objetivo en el presente caso. Por lo tanto, es una vulneración, es una afectación a tener un juez imparcial. Señores magistrados, en el punto quinto, como punto quinto, el AQ ha vulnerado el principio de juez imparcial, por cuanto en el punto 9.4 de la resolución que cuestionamos, en forma oficiosa ingresa al debate la debida motivación. Dice, en la sentencia existe una motivación aparente. Sin embargo, si nos remitimos a la demanda de habeas corpus, en ningún extremo han cuestionado la debida motivación. Como consecuencia de ello, la Procuraduría tampoco ha respondido sobre ese extremo. Y porque la debida motivación no ha sido objeto de debate en la demanda, y por lo tanto, el AQ nunca debió pronunciarse. Con ello ha afectado el principio de congruencia procesal, el juez imparcial y el derecho de defensa que a nosotros. Y lo peor, señores magistrados,
revisamos la demanda, los actuados de ese proceso, y la demanda, el ACU, en ningún momento ha pedido la declaración explicativa del hoy magistrado demandado. Pues si bien por artículo 7 del Código Procesal Constitucional, a los jueces emplazados representa la Procuraduría, sin embargo, si nos remitimos al artículo 139.14, también al magistrado emplazado le correspondía hacer su derecho de defensa, al menos de defensa material, lo cual no ha sucedido en este caso. Por lo tanto, se ha afectado el derecho de defensa. Por lo tanto, mirando, haciendo un análisis de forma objetiva, debe declarar fundado nuestro recurso de apelación, revocar la resolución venida al grado, rechazando liminarmente la demanda de habeas corpus. Es todo. Muchas gracias. Agradecemos su conclusión. El apelante, en este caso, directamente ha mandado a la autora por el mismo recordado. Señorita Presidenta, señores jueces superiores. Se dice que se está viendo el caso de una persona, su derecho a la libertad, pero resulta que el artículo 366 del Código Penal está vigente desde el año 2003, el 366. El 367 tiene vigencia del 2003 al 2013, hubo 4 modificaciones. Y está vigente desde el año 2013, específicamente 30 de junio 2013. Esta misma norma que está vigente se está aplicando en el proceso ordinario como en el proceso inmediato. Entonces, si hace 3 años se está aplicando en otro proceso, es cómo es que ahora se está vulnerando, cómo es que se ha vuelto inconstitucional, porque los casos emblemáticos es el caso Buscaglia y el caso emblemático sería Chu Cerrato. Pues el proceso inmediato también está vigente desde el año 2004, solo que no era obligatorio su cumplimiento porque era facultad del fiscal. Podrá, pero resulta que después de 11 años hay una modificatoria de una vigencia adelantada a nivel nacional, donde mediante el decreto legislativo 1194, vigente desde el 29 de noviembre del 2015, ya el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato. Es por eso que ahora, aparentemente como algo novedoso, diría que este proceso de flagrancia está afectando los derechos constitucionales de los investigados. No, señor. No afecta. Y en el presente caso, que se ha investigado en Lima Sur, vamos a procesar los... Si bien el juez constitucional de Arequipa, para favorecer al supuesto agraviado, el ciudadano Chu Cerrato, ha vulnerado el derecho constitucional, es que en el proceso que se ha ventilado, voy a tratar solo del proceso penal, que esta es materia de cuestionamiento, queda incólume la investigación preliminar y la intervención policial, porque cuando los 34 ciudadanos arequipeños interponen para beneficiar al señor Chu Cerrato, no han hecho objeción, ni tampoco los abogados han hecho objeción de la investigación. Pero el control de la legalidad se realiza desde la investigación preliminar. El fiscal es el primero que hace el control de la legalidad. Entonces, el día 7, ya llegando a la investigación preliminar, el día 7 de febrero,
Al momento de que prepara la incoación del proceso, el señor fiscal también solicita una medida cautelar de prisión preventiva. Pero antes de que llegara al juzgado esa solicitud de incoación, al proceso inmediato, ya le notificaron pues al señor, a los abogados apersonados del señor Chu Cerrato. Entonces llega al Poder Judicial e inmediatamente te notifican al abogado principal. Dice que se ha vulnerado el derecho a la defensa. Pero si nos remitimos a la audiencia, vamos a ver las acreditaciones. En el minuto 2:48 se acredita el abogado Peñaranda Ventura como un abogado principal. Y el juez le pregunta a los 3 abogados que estaban rodeados cómo es su participación. Pero no era pues una defensa conjunta, no eran abogados asociados. Y reitera y les dice, no pueden participar todos, solo uno. Entonces al minuto 3:16 el abogado Ramírez Franco precisa que eso es para interconsulta, y la interconsulta es a veces secreta, pues. 3:40, pero igual se acredita, al 3:40 se acredita el abogado Julio Óscar Aparicio, y también se acredita 3:47 la abogada Serrano Toya. El señor Chu Cerrato tenía 4 abogados. El abogado que era para interconsulta plantea una cuestión previa, pero esa cuestión previa que planteaba de suspensión de ese proceso o de la incoación al proceso era un requisito, era parte de un requisito que estaba previsto en el artículo 4 del Código Penal, ¿no? El abogado Ramírez, como lo que es, si uno en el proceso penal se advierte, interpone y corre traslado a la otra parte, que es la representante del Ministerio Público, quien hace oposición, dice no, son formas dilatorias, al señor Chu Cerrato no se le ha vulnerado el derecho a la defensa, en toda la investigación preliminar estuvo presente. Y que le dice el señor juez, le pregunta y le dice, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de suspensión? En el minuto 9:43, hasta el día de mañana, cuando se incoa el proceso, ya no es inaplazable, conforme dice el decreto legislativo 1194. El señor juez resuelve ese pedido y considera que para él no se le ha vulnerado el derecho. Y el señor abogado Ramírez, en el minuto 11:57 dice, no estamos hablando que ha habido una indefensión del señor Cerrato. O sea, en ese momento él decía, no hablamos de indefensión, necesitamos que se suspenda el caso. Entonces, la resolución le dice, ¿está conforme? No, deseamos que se suspenda. El señor juez le dice, la resolución ha sido clara en ese sentido. También he declarado improcedente el pedido de suspensión de la audiencia, toda vez que el juzgador considera que no se ha vulnerado ningún derecho a la defensa. Se encuentra debidamente asesorado por los 4 abogados. ¿Qué dice el abogado del señor Chu Cerrato? Sí, conforme a esa resolución. Minuto 13:12. Pero antes de ello ya le había dicho, ¿va a interponer? O sea, el juez le estaba precisando. ¿Qué razón exponía la defensa del señor Chu Cerrato para...? Decía que hora y media antes de la presente audiencia,
el señor Chu Cerrato había solicitado que el abogado principal debería ser el abogado Peñaranda Ventura. Si a ellos le han notificado el día 7, ¿no han previsto acaso? Y sabían que se venía una prisión preventiva. Entonces, parte de su estrategia de defensa, el mismo señor abogado le dijo que no hablamos de indefensión. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuándo se ha hecho la indefensión al ciudadano Chu Cerrato? Luego de ello examina y le dice a la señorita fiscal, si hay alguna posibilidad de lograr la solución alternativa. Hasta ese momento el juez no sabía nada del proceso, de los fundamentos fácticos, jurídicos, todo, porque recién iba a exponer la señorita fiscal. Y le dice, el Ministerio Público no ha llegado a un acuerdo, solicito que un breve término, que se me conceda un breve término para conferenciar. Lo cual fue concedido, el breve término. 10 minutos. En ese momento se apersona el procurador del Ministerio del Interior, nuevamente expone por qué debe constituirse en actor civil, corren a las partes, todos están de acuerdo y continúa. Pregunta hasta ahí, ¿qué está haciendo el juez cuando le dice a la señorita fiscal, ¿ha llegado a algún acuerdo? ¿Hay alguna? Le dice, sí, señor juez, hemos llegado a un acuerdo, hemos aplicado la terminación anticipada. Entonces el señor juez le dice, exponga usted los fundamentos fácticos, jurídicos, luego todos los elementos. Voy a leer este texto. Elementos de convicción para que finalmente señalar el acuerdo arribado con la parte imputada. Tiene el uso de la palabra. La señorita fiscal ha expuesto todo el acuerdo que habían convenido, los fundamentos fácticos, los fundamentos de derecho, el acuerdo al que han arribado. Y al exponer la señorita fiscal, que precisa que el delito que estaban investigando en aplicación al artículo 45A correspondía al primer tercio. Como hablamos de una pena de 8 a 12, han negociado, han consensuado con el señor Cerrato en 8 años. Y como la terminación anticipada tiene el beneficio premial de restarle una sexta parte de la pena, descontaron la sexta parte. Pero luego de ello, ¿qué aplica la señorita? Un tercio de esa pena aplica por el principio de humanidad, por el principio de proporcionalidad, lesividad. Corren las partes y preguntan al señor Chu Cerrato, a todas las partes preguntaron, ¿está conforme? Y acuerdan también la reparación civil. A todas las partes corre traslado y todos aceptan. El señor Chu Cerrato, sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Luego de que ya ha terminado su exposición y todas las partes dieron su consentimiento de decir conforme, el señor juez resuelve, hace su valor, el control de la legalidad, es correcto. Todavía si le pregunto y le dice, ¿en qué tercio usted ha tipificado? En el primer tercio, las sumatorias, todo eso, ¿está haciendo el control de la legalidad o no? Si hay un acuerdo, el juez aprueba o desaprueba. Y lo que hizo el juez es haber aprobado
ese acuerdo